Señor, en esta hora, hermanos, vayamos al libro de los Hechos, capítulo 8. Gloria al Señor. Hebreos, capítulo 8, verso 4. Yo creo que todos los hermanos se fueron a festejar el Día del Padre. Dios les bendiga, papás. Dios les bendiga. Un abrazo desde aquí. Gloria al Señor. Bueno, miren, hermanos. El propósito de mi predicación es motivarlos una vez más, hermanos, a ustedes como creyentes, a ser parte del segundo pilar de la visión MM33, que es la evangelización mundial. Quiero motivarlos, hermanos, o alentarlos al asunto del segundo pilar de la visión MM33. ¿Qué significa MM33? Recio, fuerte. Su mandato, nuestra misión. MM33. Ok, bueno, miren, hermanos, el tema, vamos al libro de los Hechos, capítulo 8, verso 4 y 5. ¿Lo leemos todos juntos? Dice así la palabra del Señor. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes, a ver, todos juntos, anunciando el evangelio. Entonces, ¿quién? No están ahí, ¿verdad? ¿O sí? Ok. Hebreos. Oh, perdón, Hechos, con razón. Hechos capítulo 8, verso 4 y 5. Con razón. ¿Ya estamos ahí? Dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces, ¿quién? Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba ¿a quién? A Cristo. Vamos a orar. Cierre sus ojitos. Hermano Alan, haz una oración por la predicación. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén. Gracias, hermano Alan. Bueno, miren, hermanos, vamos a tocar el segundo pilar de la misión MM33. El primer pilar es que el avivamiento es el primer pilar. Y ya les dije las implicaciones, hermanos, del primer pilar del avivamiento, qué se debe de hacer, cómo debemos orar. Lo estoy explicando en una forma más amplia los miércoles. Pero hoy comenzamos, hermanos, sobre el tema del segundo pilar de la visión MM33. Y el segundo pilar es el evangelismo. ¿Cuál es el segundo pilar? Y el primero, el avivamiento. Entonces, hermanos, esto tiene que quedar en nuestro corazón y en nuestro espíritu. Y por título yo le he puesto a este tema, hermanos, evangelismo radical. Miren, fíjense bien. En el 2017, el doctor George Wood, superintendente de las Asambleas de Dios Internacionales, comenzó a hablar de 1 millón de iglesias, como lo hemos venido anunciando, diciendo, el hermano ya murió, hermanos, pero esa visión Dios se la puso en su corazón. En el 2017, hermanos, en Singapur, en las reunión de asambleas de Dios internacionalmente. Y Dios le puso esa visión al Señor. Y él, hermanos, ha anunciado y ha venido diciendo que si el Señor
no se demora en su venida para el 2033, porque cerca está su venida. ¿Sí saben cómo está Israel? Ya Israel atacó a Irán por X. Hermanos, están buscando a ver si no hay radioactividad, porque están usando, ¿cómo se dice? Armamento nuclear, aunque pequeño. Y hay algo terrible, hermanos, en Israel. Ya van muchos muertos. Entonces, el hermano dice que si el Señor no viene y se demora en su venida para el 2033, hermano, si evangelizamos, si llegamos a tener 1,000,000 de congregaciones, hermanos, y millones de congregantes dentro de nuestras amadas congregaciones o iglesias, necesitamos impactar a las gentes en todo el mundo con el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Creo que en la dominical, hermanos, se está tratando del evangelismo, y sobre el programa MM33 se nos está enseñando cómo hacerlo, se nos está enseñando cómo debemos actuar, y es importante. ¿Cuántos dicen amén? Es importante, hermanos. Bueno, miren, hermanos, desde el 2017 se ha venido hablando de este programa. El MM33 es igual a su mandato, nuestra misión. Bueno, significa que nosotros debemos expandir el reino de nuestro Señor Jesucristo en todo el mundo, mirando la obra del Espíritu Santo en su iglesia actual, mostrando las maravillas del reino de Dios al mundo. Nos estamos moviendo, hermano, fíjense bien, de una postura actual y pasiva a una nueva postura poderosa en el mover del Espíritu Santo. Yo estoy orando al Señor el miércoles. El miércoles, hermanos, yo estoy orando que los miércoles llegue gente, y está llegando. Los que vienen los miércoles lo saben, amén o no amén. Este miércoles tuvimos, ¿cuántos niñitos tuvimos, hermana Fanny? 5. El miércoles, no, yo vi muchos niños en total. Tuvimos como 10, 11 niños. Tuvimos 5 de la congregación y como unos 6 hermanos de afuera. Yo le estoy pidiendo al Señor que Dios se mueva en los niños, que los bautice con su Espíritu Santo, porque los niños van a traer a sus padres. Que los niños entren en un avivamiento, que la congregación entremos en un avivamiento. Porque si no logramos entrar en un avivamiento, hermano, vamos a terminar este año igual de pasivos. Y si el Espíritu Santo, hermano, se empieza a mover, Dios va a comenzar, o ya comenzó a hacer grandes cosas. Comenzará a hacer grandes cosas. Bueno, miren, hermanos, esta expansión del nuevo mover del Espíritu Santo, podremos alcanzar los 5 continentes de nuestro planeta. Necesitamos, para alcanzarlos, hermanos, necesitamos pedir en este nuevo mover, ¿saben qué, hermanos? Del poder del Espíritu Santo. Necesitamos llenarnos del poder del Espíritu Santo. Necesitamos de ser pasivos, de estar donde estamos. Necesitamos que el mover del Espíritu Santo, hermano, nos visite. Les explicaba, hermanos, que un avivamiento quiere decir la visitación de Dios, un renuevo a la iglesia,
un nuevo mover, hermanos, en la iglesia. Y les di un ejemplo, hermanos, el miércoles de los avivamientos mundiales. Hermanos, si no logramos adentrarnos en este programa MM33 y le pedimos al Espíritu Santo un nuevo mover en nosotros, no vamos a alcanzar las almas. Nos enseñen, nos digan cómo en evangelismo, nos den la teoría, nos den los pasos, pero si no nos metemos en el mover del Espíritu Santo, no vamos a poder. ¿Cuántos dicen amén? Así es que, hermanos, necesitamos movernos en esa visitación de Dios. El Espíritu Santo nos ayude, hermanos, a impactar este mundo por medio de su bendita palabra. Es por eso que deseo proponerles a unirnos con todos los asambleístas de nuestro movimiento en esta visión que Dios está haciendo o dando, hermanos, a las asambleas de Dios en todo el mundo. Quiero, hermanos, decirles algo. Estaremos hoy mirando el ejemplo de Felipe, hermanos, ya que él fue un evangelista radical que impactó a las regiones de Samaria. Felipe, hermanos, fíjense bien, fue una persona tremenda, radical. Pero miremos el otro paso del programa M33, que es, hermanos, el mismo evangelismo que están usando todos los asambleístas. Para comprender mejor esto, miremos alguna cita bíblica acerca de este evangelizador radical movido por el Espíritu Santo, como en el caso, hermanos, de Felipe. Piensen en la persona de este nombre, Felipe. Fíjense bien. Hubo dos personas en el libro de los Hechos, hermanos, que sobresalieron en cierta manera, no siendo, hermanos, personas, como les quisiera decir, que las ordenaron en algo. Nadie. Pero destacaron radicalmente. En Hechos 8:4, ahí donde leímos del 4 al 8, y algunos versos más que se los voy a ir leyendo. Mire lo que dice, se lo voy a leer. Pero los que fueron esparcidos, dice, o sea, iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces, en Jerusalén, hermanos, hubo una persecución, porque la iglesia de Jerusalén se había sentado y todos estaban, ¿qué? Tranquilitos, escuchando y alimentándose de la palabra de Dios. Pero empezó, ¿qué? Una persecución movida por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la iglesia se había, ¿qué? Adormecido. Y comenzó, hermano, un esparcidero de creyentes. Déjenle leo. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Ahí entra en acción Felipe. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria. Es decir, Felipe sintió la carga por los samaritanos. Y los samaritanos se caían mal con los judíos. Se odiaban ¿a qué? A muerte. Y se siguen odiando a muerte. Entonces Felipe, hermano, sintió carga por la ciudad de Samaria. Y dice ahí que les predicaba a Cristo. Qué tremendo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe.
oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella gran ciudad. Este pasaje, hermanos, da evidencia de lo que es un avivamiento. Da evidencias del mover o de la visitación de Dios, del Espíritu Santo, en un creyente o en una nación. Amados hermanos, aquí podemos ver cómo el Espíritu Santo usaba a Felipe poderosamente con un evangelio radical en el mover del poder de nuestro Dios. Fíjense bien. En primer lugar, Felipe no era, miren hermanos, Felipe no era, hermanos, un pastor. Felipe, hermanos, no era una persona ordenada, que le hayan puesto las manos para ordenarlo y darle un cargo. Simplemente Felipe tenía el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque había, hermanos, experimentado el poder del mismo, y había un avivamiento dentro de él. El primer pilar, hermanos, del MM33. Pero él no se quedó en el primer pilar del M33, de tener una unción poderosa, un fuego poderoso en él, sino que dio el segundo paso, hermanos, a esta visión que Dios le dio a este hombre, al hermano George Wood. Sino que él se empezó a mover en el segundo pilar de esta visión. Es decir, él sintió la carga por los samaritanos y comenzó a predicar en Samaria el evangelio. Gloria al Señor. Algo importantísimo. Miren, Felipe no era un apóstol. Felipe era si saben quién era, ¿verdad? ¿Quién era un diácono? Felipe era haz esto, trae aquello, ve para allá, recibe a la gente, dale la bienvenida. Un diácono es una persona de ejemplo, de servicio. Hermanos, esto me lleva a pensar que así como Esteban fue el primer mártir, en segundo lugar, otra persona que destacó en el libro de los Hechos fue, hermanos, Esteban. Esteban tenía esta unción, este poder que Felipe. Pero Esteban fue capaz, sin ser un apóstol, hermano, simplemente un siervo del Señor. Esteban, en esa unción poderosa, él fue capaz no de evangelizar y predicar y aclarar la palabra de Dios, sino que él fue capaz en ese evangelismo radical de dar su vida por Cristo Jesús. ¿Sabe por qué mataron a Esteban? Por predicar el evangelio de Jesús. Entonces, amados hermanos, estas dos personas fueron dos personas tremendas, movidas en el poder del Señor, en el poder del Espíritu Santo. Pero fíjense, amados hermanos, esto nos demuestra que el que hace los llamados, fíjense bien, pongan atención, que el que hace los llamados es, ¿quién? Dios. No es el superintendente, no es, hermanos, el pastor. El que hace los llamados a la gente, a las personas, a los creyentes convertidos, hermanos, al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, no es el hombre, es Dios. Es el Espíritu Santo.
el que nos da la capacidad y nos hace ese llamamiento, hermanos. Eso nos demuestra que el que hace ese llamado es Dios en sus hijos e iglesia. Es por eso que todos tenemos el llamado, fíjense bien, todos nosotros tenemos el llamado del ministerio al evangelismo. Es decir, hermanos, cada uno de nosotros, aunque no nos hayan ordenado en el altar o en una reunión, cada uno tenemos el ministerio de ser ¿qué? Evangelizadores del evangelio de Cristo. Digan amén, por favor. Están muy calladitos. Porque hay hermanos que dicen: es que yo no sé, es que yo... No, aquí no se trata si sabes o no. Aquí se trata de que tú tienes un ministerio en el área de evangelizar. Y que si tú te sometes a la presencia del Espíritu Santo, tú buscas la presencia del Espíritu Santo, ayunas y oramos, hermano. Este segundo pilar del MM33 va a ser, hermano, algo poderoso, no solo en tu vida, sino en aquellos que quieren escuchar la palabra de Dios. Pero miren, a veces, hermano, nos falta el avivamiento. Digan amén, por favor. Digan amén. ¿Saben qué? Hablamos, predicamos, damos citas bíblicas y no pasa nada. ¿Sí les ha pasado? Sonamos huecos. ¿Por qué? Porque tenemos una palabra ya, como se dice, grabada, pero no lo proyectamos con esa unción, con ese poder que trae el Espíritu Santo o que trajo en los discípulos en la iglesia primitiva. Necesitamos movernos en ese nuevo mover, en esa nueva visitación del Espíritu Santo. Amén. Es importantísimo, amados hermanos. Fíjense bien. Tú y yo, hermanos, en este ministerio de evangelismo, tú y yo podemos hacer, grandes cosas. Podemos hacer grandes evangelizadores radicales. Queremos ser radicales, hermanos. Miren, dice ahí que Felipe, hermanos, los demonios se manifestaban, se hacían presentes los demonios, salían de las personas. Eso se logra solamente con una comunicación, hermano, muy estrecha con Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. De otra forma no va a ser posible. Felipe, hermanos, fue movido por el Espíritu Santo en sus predicaciones, por dejarse mover y ser llevado, hermanos, a Samaria para llevar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pregunto yo, hermano, ¿ustedes creen que Felipe, hermanos, le gustaría enviarlo el Espíritu Santo, hermanos, a Samaria? Si Samaria era una región tremenda, eran enemigos los judíos y los samaritanos. Estábamos platicando el hermano Chuy y su servidor ahorita. Dice que hizo un viaje, hermanos, al ojo de agua. ¿Quién conoce el ojo de agua? A un lado de la México. Bueno, es una zona terrible, hermanos, ahí. Que si tú entras ahí, hermanos, dice que él llevó una persona para allá, unos jóvenes, y que al entrar simplemente sintió ¿qué? Algo terrible que se movía ahí. Discernimiento espiritual. Bueno, pues no hay que ir al ojo de agua. Véngase aquí con los monquiquis, como aquello de las 12, 1 de la mañana. Véngase para que vea cómo está el asunto. ¿A quién, hermano? Imagínense que el Espíritu Santo nos diga: ve y predica a las 2 de la mañana ahí a los monquiquis. Aleluya.
Santo. Se están drogando, están tomando, están bailando, se andan peleando. Haga de cuenta una kermés donde hay de todo. Tacos de cabeza y de todo. Y yo traje un pastor ahí a esa hora. Y me dijo: ¿dónde me lleva, pastor? ¿A dónde me lleva? Cuando vio la actividad, vamos a pasar por ahí. Sí, vamos a pasar. Hermanos, algo terrible. Y me saludaba la gente, ya me conocen los monquiquis. Y adiós, ¿verdad? Es algo tremendo, hermanos. Lo digo esto porque a veces, hermanos, el Espíritu Santo nos va a mover a hacer cosas que no queremos hacer. Te va a decir: ve y predícale a fulano, pero aquel es bien tremendo. Aquel, cuidado. Pero ¿cómo? Pero miren, hermanos, cuando nosotros tenemos ese poder del Espíritu Santo en nosotros, no importa dónde nos llame el Señor o nos envíe el Señor. ¿Sabe por qué? Porque tenemos esa seguridad de que lo que vamos a hablar, lo que vamos a decir, no va a ser lo que yo sé o lo que he aprendido, hermanos, del pasaje bíblico en mi mente y lo tengo bien grabado, sino que vamos a hablar eso en la unción y el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso a veces no tenemos resultados, hermanos. Fíjense bien. Él predicaba, hermanos, al Señor Jesucristo. Es la doctrina que él predicaba. Felipe, simplemente, hermanos, él predicaba el evangelio del Señor. Mire lo que dice: los samaritanos esperaban al Mesías, como lo registró Juan ahí en el capítulo 4:25. Se lo voy a leer. Los samaritanos, hermanos, fíjese, Dios es hermoso. Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Dios es bueno. Yo ayer le decía a unos hermanos, a unas hermanas: Dios es bueno. Y decía la hermana y se le salían las lagrimitas. Sí, sí es bueno, me decía. Y yo le decía: somos ingratos, somos infieles, somos malos, nos apartamos de Dios. Y aún así, Dios nos ayuda. Cuida a nuestros hijos, no los deja solos, nos ayuda a salir adelante, ¿cierto o no? Y ella decía a las hermanas: sí, sí es cierto, hermano. Por eso vamos a servir al Señor. ¿Es verdad o no es verdad? Sí, hermanos. Pero aquí miren, hermanos, lo importante aquí, Jesús siempre va a preparar el terreno a donde Él nos quiera mandar. Digan amén, por favor. El Señor va a preparar a la persona donde te quiera mandar el Espíritu Santo. Es bien tremendo, ¿no le hace? Jesús preparó ¿a quién? A Ananías. Gracias, hermano. Mira, hay un hombre así perseguidor de la iglesia. Lo dejé ciego, le puse escamas en los ciegos, pero él en visión ha visto que tú le pones tus manos y él sana. Y lo vas a bautizar, ¿cierto o no? Sí. El Maestro Jesús siempre va a preparar a las personas y terrenos a donde nos quiera enviar. Denle un aplauso al Señor. Claro que sí, hermanos. Por eso no debemos de temer. No descansemos hasta encontrar el primer pilar, el avivamiento. Mire, le dice Juan 4:25. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. El Señor ya había preparado a la gente, y esta persona samaritana, hermanos, ella ya estaba preparada en su corazón
para recibir el evangelio de Cristo Jesús. Tuvo controversia con el maestro. Bueno, ustedes dicen que allá, pero nosotros decimos que aquí. Y el Señor les dijo, bueno, mira, tan sencillo. Si tú bebieres del agua de este pozo, volverás a tener ¿qué? Sed. Fíjese bien el mensaje del maestro. Pero yo te digo, si te doy del agua que yo te daré, jamás volverás a tener sed. Y esa palabra, esa agua de vida, Felipe la tenía en su corazón. ¿Entienden eso? Creo que sí. Por eso, miren, Juan ya les había, Jesús ya había preparado el camino, amados hermanos. Y le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Hermano, evangelismo radical en Esteban era la misma revelación del poder de Cristo en él. Y les estaba revelando la nueva doctrina a los samaritanos. Gloria al Señor. Esa es nuestra doctrina, hermanos. Cuando Él venga, nos declarará todas estas cosas. Hermanos, en este evangelismo radical de Felipe en Samaria, les dice que ya ha venido el Mesías y que sería ellos bien acogidos por el Señor Jesucristo. Qué lindo. Miren, samaritanos, ustedes no saben, pero nosotros sí. Él ya vino. Nosotros los judíos lo crucificamos, pero Él dio su muerte no solamente por nosotros los judíos, sino también en una ocasión los visitó a ustedes samaritanos. Y Él con sus brazos abiertos les entrega su evangelio y serán bien recibidos por Él. ¿Qué persona, hermanos, digo yo, triste, afligida? ¿Qué persona amargada? ¿Qué persona que ya no haya la puerta? ¿Qué persona que lo han hecho a un lado y le han dicho que no sirve nada? ¿Qué persona Cristo, el evangelio de Cristo, los brazos de Cristo, no lo recibe, hermano, con grande gozo? Y los perdona y los transforma. Y no solamente eso, les da el ministerio del evangelismo. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor. Gracias, Señor. Hermanos, no podemos decir que no somos nadie. No podemos decir que no hacemos nada. No podemos quedarnos sentados tantos años en la banca. Dios nos ha preparado, Dios ha preparado el campo a las personas para decirle a ellos, a la persona, al lugar donde nos mande, simplemente Cristo te ama. Y esas personas se van a rendir a Él. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué es lo que hermano, estaba haciendo el poder de Dios en Samaria? A través del evangelismo radical, nada menos que pruebas convincentes, declarándoles a los samaritanos las señales y milagros mientras Él predicaba el evangelio, siendo testigos ellos mismos cómo se movía el poder del evangelio en esos milagros y señales que Él, hermanos, hacía en el verso 6. Hermanos, ¿usted cree que no puede haber crecimiento en una congregación, en un creyente, hermano, que Dios lo está usando en hacer qué? Milagros. Tiene que haber vida. Pero la iglesia, hermanos, nos ha pasado como en Jerusalén. Nos hemos sentado tan a gustito que no hemos llevado la palabra de Dios. ¿Amén o no amén? Digan amén, hermanos. Es que es una verdad. Pero esta verdad tenemos que salir de esa postura y empezar a dar pasos, hermanos, firmes y adelantes, huestes de qué? De la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Gloria al Señor.
para hacerle saber a esta gente, hermanos, que Cristo había venido para destruir las obras del diablo. Ahí, hermanos, a los samaritanos estaban viendo el grande poder de Dios. Hebreos 12:14, hermanos, Hechos 12:14. Felipe dice, fíjese bien, echaba fuera demonios y sanaba enfermos. Entonces, hermanos, una de las evidencias de una persona radical en el evangelio es que tiene poder para expulsar demonios, para echar fuera demonios, hermanos. No hay demonio que se resista al poder divino del evangelio. Nomás un amén, pero es verdad, hermanos. Gloria al Señor. La cita bíblica, hermanos, declara en el verso 7: porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces. Hermanos, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo en los evangelizadores tiene que traer, hermanos, circunstancias de que el poder del evangelio, hermano, hace cosas poderosas. Si a Jesús se le sujetaban los demonios y los echaba afuera, no hay ninguna diferencia en ti y en mí sobre hacer esto. ¿Cuántos dicen amén? O sea, esa autoridad que Jesús, hermano, tiene como Dios infinito, fue delegada a través del Espíritu Santo en usted, en mí y en aquel, y aún en los chiquititos, aún en los pequeños. Hermanos, muchas de las veces Dios usa a los niños para sanar, hermanos. Algo tremendo. Echaba espíritus inmundos. Salían estos dando grandes voces. Esto era, hermanos, el poder vivo del Espíritu Santo sobre el poder de los demonios. Esto me hace pensar que donde entra el evangelio son despojados los malos espíritus. ¿Cuántos dicen amén? Tu casa, miren, hermano, cuando nosotros venimos a Cristo y tú traes maldiciones terribles, hermano, y vienes con esas maldiciones paganas practicadas, hermano, tu hogar es limpio en el nombre de Jesús. Tiene que ser limpio, hermanos, de todo lo malo que traíamos del mundo. Los samaritanos eran tremendos, hermano, idólatras, tenían muchos dioses, un paganismo tremendo. Mas sin embargo, cuando llegó Felipe, hermano, les abrió los ojos y les dio la palabra de Dios. Pregunto yo, ¿no ese es el caso en ti y en mí? Dice la palabra: dad de gracia lo que recibimos de gracia. Al que mucho se le ha perdonado, mucho agradece. Hermanos, esto me lleva a pensar que donde entra el evangelio, hermanos, son también despojados todos los espíritus inmundos. Y no tan solo eso, sino que el evangelio tiene por misión sanar a las personas en todo, hermano, su ser almático, su ser espiritual y su ser físico. Muchos han recibido, hermanos, en esas tres áreas liberación. A muchos Dios les ha dado, hermanos, una sanidad física tremenda. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque han buscado y han recibido el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No sé, en la dominical voy a salir un ratito a escuchar, pero si se nos está hablando del evangelismo, hermano, sería una actitud hoy, hermano, de que vamos avanzando. ¿Sí me explico? De que vamos avanzando. Y sí estamos avanzando y vamos a avanzar más. Pero el tiempo, hermano, está en ti y en mí de decidirnos a hacer lo que Felipe y hermanos Esteban hacían: predicar la palabra del Señor.
Otra de las cosas, hermanos, el evangelismo radical de Felipe, el diácono, tuvo gran aceptación entre el pueblo samaritano, ya que la doctrina de Felipe no era de él, sino del Señor Jesucristo. Dice el verso 6, que la gente escuchaba unánime. La gente estaba, ¿qué? Despierta por las señales milagrosas y muy alerta en lo que estaban escuchando, ya que era muy importante el evangelio que predicaba Felipe, hermanos. Pero en el verso 8, mire, dice que esa gran satisfacción en la gente por escuchar el evangelio de Felipe les producía, dice aquí la palabra en el verso 8, les producía gran gozo. En aquella gran ciudad no solo eran qué palabras, sino un mensaje lleno de poder y de milagros, sanidades, hermanos, y de grandes prodigios. Y eso es lo que necesitamos para ser mensajeros del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, necesitamos evidencias, necesitamos el mover. Fíjese que el miércoles les voy a hablar de otros avivamientos a los hermanos que vienen los miércoles, de avivamientos mundiales, o sea, del mover del Espíritu Santo en aquellos tiempos. Y era algo tan extraordinario, hermanos, que el Espíritu Santo de Dios, hermanos, fíjense bien, aún Dios usaba a esos hombres para poner ojos físicos, ojos naturales. Miren, hermanos, les voy a contar algo del predicador que vino, del americano, pero le estaba contando a mi esposa y a mí. Lo llevamos a comer y nos estaba contando algo impresionante. Su papá era pastor y Dios lo usaba tremendamente a su pastor, pero lo usaba en sanidad divina a su papá. Y que un día el Señor, pues ya le delegaron, hermano, a él el cargo generacional, y dice que él ha ido a países a predicar. Y dice, hermanos, que su papá un día, fíjese bien, oró por un ciego, por un tuerto, no tenía ojo, y que le dijo su papá al tuerto, bueno, estaba ciego también, sí, amor, estaba ciego, y dice que oró por el ojo, hermanos, y recibió la vista. Fíjense bien, ¿cómo sí? Pero que le dijo, ¿y usted cree que Dios me puede poner un ojo? Y que le dijo su papá, del predicador que estuvo aquí, sí, Él te lo puede poner. ¿Cómo? Sí. Y que le dijo, a ver, déjame orar. Y que oró, hermanos. No tenía la córnea, tenía sumido ahí. Y dice, hermanos, que oró el papá, o sea, un don de sanidad tremendo. Y que cuando le levantó el parche, hermanos, ahí estaba el ojo, pero era de otro color, hermano. Él lo tenía azul. Y que le dijo, mira, impresionado. Dice que él se quedó impresionado, hermanos. ¿Cómo? Y que le dijo, oiga, sincero el hombre, sencillo el hombre. Eso se requiere, hermanos. Para tener milagros se requiere sinceridad, ser sencillos, perdonar al que has ofendido o perdonar al que te ofendió. ¿Sí me explico? Sí. Y que le dijo sencillamente, oiga, ¿y usted cree? Es algo cierto, hermano. Que le dijo, ¿y usted cree que Dios me pueda poner el mismo color de mi ojo el otro? Sí, ¿cómo no? Que le dijo, si tú crees, Él lo va a hacer. A ver, déjame orar. Y que oró el papá del predicador. ¿Y qué cree? Sus dos ojos igualitos. Eso lo hace el Espíritu Santo de Dios.
Dale un aplauso al Señor, claro que sí. O sea, algo poderoso. Pero miren, hermano, que cuando él comenzó, que ya le dejó la iglesia, el pastorado, al hermano dijo: y ahora sí, para afuera, a predicar, a llevar el evangelio. Que él dijo: pero ahora qué, Dios, yo no tengo el don de sanidad, de hacer milagros. Yo no puedo hacer los milagros que mi padre hacía. Pero si tú quieres usarme, pues úsame como tú quieras. Y dice que de ahí en adelante el Señor lo empezó a usar en los milagros. ¿Quién lo hace? No es el hombre, es Dios. Por eso debemos de creer, hermano. Miren, hermanos, voy a terminar. En el verso 12 dice que creyeron a Felipe y se bautizaban hombres y mujeres. Estas personas creían porque Felipe les predicaba el evangelio del reino de Dios, como lo había hecho el mismo Señor Jesús. Escuchaban con gran gusto porque creían lo que Él les predicaba o anunciaba. Y lo más maravilloso, que se decía, hermano, que se decidían a ser bautizados. O sea, hermano, les predicaba, ¿y qué hacían? Y los bautizaban. Era diferente a lo que hacemos nosotros hoy. Nosotros les predicamos, les enseñamos, los discipulamos y luego los bautizamos. Pero allá, hermanos, creían de todo corazón. Y en ese momento, si había agua, ¿qué? En el Jordán, los bautizaban. Gloria al Señor. Es algo hermoso. El evangelio de Jesucristo, hermanos, no solo produce muchas veces melancolía o gozo o redarguir por el pecado cometido, sino que son las buenas noticias de gran gozo para todas las personas que lo escuchan y lo aceptan en sus corazones. Hermanos, ¿se acuerdan cuántos estuvieron melancólicos cuando Cristo los perdonó? ¿Qué hicieron? Ahí recordando el pecado, sí, pero recordando, hermanos, recibiendo el perdón de Cristo Jesús. ¿Cierto o no? Recordando lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, criaturas nuevas. Pero miren, hermanos, en este pasaje, que no solo los discípulos predicaban el evangelio de Jesucristo, sino también los diáconos y todos los creyentes debemos. Esto nos hace ver el llamamiento que todos los creyentes que se enfilan en las cosas de nuestro Dios, su ministerio es la evangelización, como lo hacía Felipe en el cumplimiento de su ministerio exitoso. Su ministerio fue tan exitoso y asombroso que dejó de ser común y ordinario, ya que un hombre que se decía tener el poder de Dios, fíjense bien, ahí mismo, un hombre que se decía que tenía el poder de Dios para curar, se arrepintió en ese mismo pasaje. Al escuchar el evangelio que predicaba Felipe, hermanos, el evangelio lo que tiene que hacer es, hermanos, llevar a la persona a arrepentirse. El evangelio tiene que redarguir el corazón de la persona que ha hecho o ha cometido pecado alguno. El evangelio tiene que confrontarlo con lo que está pasando y ha hecho en su vida. Eso es el poder del evangelio, amados hermanos. Cuando predicaba Felipe, y hermanos, y en esas señales y en esas grandes señales y prodigios, este hombre se llamaba Simón. Este personaje, hermano, era Simón el mago. Era la figura que todo el pueblo buscaba, ya que él se había ganado todo el interés del pueblo. Desde el más pequeño hasta el más viejo, Simón
curaba según eso con hechizos y magia, al cual él nombraba que era el vivo poder de Dios haciendo sus curaciones. Era una mentira. Pero miren, hermanos, cuando uno se confronta con el poder de Dios, uno reconoce que es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Cuando uno se ve, hermano, la mano de Dios, uno sabe que aquella persona tiene el poder de Dios. Y es así. Este hombre, hermanos, vio, Simón el mago vio que Felipe tenía algo poderoso, que en verdad él traía algo tremendo en su vida. Lo impresionante aquí fue que el poder del Espíritu Santo en Felipe llevó a Simón, fíjense bien, al arrepentimiento y a reconocer que el poder de Dios en lo que predicaba Felipe era real y absoluto de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Cuando tú y yo prediquemos con el corazón. O sea, con la sinceridad. No hagan pequeñito a nuestro Dios. Muchos creyentes quieren hacer ante las personas pequeñito a nuestro Dios. Es que no, nosotros tenemos un Dios poderoso que abrió el Mar Rojo y abrió el Jordán, y las aguas del Jordán las hizo un montón para que pasara el pueblo de Dios. ¿Cierto o no? Tenemos un Dios poderoso. Jamás tratemos de hacer pequeñito el poder de Dios, porque Él lo puede todo en el nombre de Jesús. Erguíos, levantar vuestras cabezas. Cristianos derrotados, cristianos afligidos, cristianos con dudas. Dios lo hará, Dios no lo hará. No, Dios lo hace. El que no lo quiere hacer es tu corazón. Pero Dios, el evangelio del Señor, lo hace todo, amada iglesia. Proyectémonos en el amor del Señor, hermanos. Lo realmente asombroso es que a primera vista, según el versículo de Hechos 8:13, dice, fíjense bien, también creyó Simón mismo, y habiéndose, fíjense lo que hizo este hombre, y habiéndose bautizado, estaban siempre ¿con quién? Con Felipe. ¿Andaba atrás de quién? Dice que siempre, o sea, cuando Felipe salía a predicar, ahí iba ¿quién? Simón. Y le siguió y se bautizó. Demostró ser un ¿qué? Un creyente. Pero hermanos, no era evidente, no era un creyente totalmente convertido. Porque cuando llegó Pedro con la revelación, inspiración del Espíritu Santo, con ese don de discernimiento, le dijo: no, tú eres un falso. Era joven Felipe. Bueno, ese es otro asunto. Pero hermanos, viendo las señales y grandes milagros que hacía, hermano, dice la escritura que él estaba, Simón estaba ¿qué? Atónito. Hermanos, y no es la postura cuando nosotros recibimos o vemos un milagro, nos quedamos ¿qué? Impresionados. Bueno, hermanos, yo quiero terminar con esto. Un evangelizador radical tiene todo el poder del Espíritu Santo en él para hacer cosas grandes, ya que nuestro Señor Jesucristo, hermanos, nos lo prometió. Hermanos, es una promesa movernos con poder en la predicación de la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Es una promesa, hermanos, poner nuestras manos sobre los enfermos y serán sanados. Es una promesa, hermanos. No vayamos con duda, no, es una promesa. Si se confronta con un endemoniado, como muchos evangelistas corren mejor, usted hágale frente. Sobre los enfermos pondremos nuestras manos y serán sanados, y los demonios caerán, saldrán en el nombre de Jesús. Los endemoniados, hermanos, quedarán libres en el nombre de Cristo Jesús. Hermanos,
El asunto es que haya muchos Felipes en las congregaciones que tengan la iniciativa de llevar el evangelio a los perdidos en el mundo y ganarlos para Cristo. El evangelismo, hermanos, el evangelismo, escuchen bien, es la matriz de una congregación. ¿Es la qué? ¿Y qué es el trabajo de una matriz? Producir y dar vida. Amén o no amén. Quitemos nuestra esterilidad espiritual, pero el evangelismo es la matriz de una congregación. La iglesia está generando vida cuando hay nuevos convertidos, cuando hay nuevos bautizados y se convierten los niños, los jóvenes y los ancianos. Hermanos, yo le dije al Señor últimamente, últimamente, amén. ¿Sí escucharon, verdad? Yo le dije al Señor, ¿cuándo? O sea, últimamente le dije, Señor, no nos dejes ningún año sin bautizar gente. ¿Cuántos dicen amén? No nos dejes ningún año sin bautizar gente. Que cada año estemos bautizando personas. ¿Cuántos dicen amén? Para que la matriz espiritual se empiece a mover, hermanos, y a dar vida y vida en abundancia. En el nombre de Cristo Jesús. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, miren, la invitación es esta. Tú eres ese nuevo Felipe que tendrá la chispa que tenía la iglesia primitiva. Tú y yo somos encargados de ir por todo el mundo trayendo a los perdidos a los pies de Cristo. Estamos siendo desafiados a participar en el MM33 en todo el mundo. Aunque este desafío es grande y que parezca inalcanzable, hermanos, lo vamos a lograr. ¿Sí lo cree, hermana Lili? Te está enseñando de eso también. Tienen que creer junto conmigo. El departamento infantil, amén, de jóvenes, de damas, de varones, tenemos que hacerlo, hermanos. Es el tiempo de Dios. Iglesia, Dios es amor. Es el tiempo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Yo lo creo, es el tiempo de Dios, hermano. Miren, han venido ataques de unos y de otros, luchas tremendas. ¿Sabes por qué? Porque el Señor nos va a hacer subir un escaloncito más. Estaba platicando con hermano Chuy. El Señor está preparando el terreno, hermanos. Él lo está preparando. No se desespere, no digamos, no vamos a echarle ganas, porque Dios va a traer algo grande en nosotros. Y si yo lo creo, yo necesito que usted lo crea. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Miren, aunque parezca que todo está así, hermanos, no importa. No te muevas, sigue orando, sigue buscando al Señor, sigue pidiendo avivamiento, porque Dios está, hermano, está comenzando a hacer grandes cosas. Pónganse de pie, hermanos. Espero que esta predicación les haya tocado su corazón, no solo su conciencia, sino su corazón. Amén. ¿Cuántos quieren orar? A ver, vengan todos los varones, vengan todos los Esteban, vénganse. Hermano Adrián, si eres, vente. Vente, Alan, vente. Vente, hermano, qué bueno que estuviste con nosotros.